Imagina esto. Son las 3 de la mañana. Todo está en silencio. De repente sientes un peso en el pecho, una sensación de opresión. Quieres orar, pero las palabras no salen. Sientes miedo. Es como si algo te estuviera observando en la oscuridad. Muchos creyentes han experimentado ataques espirituales, sueños perturbadores, pensamientos de ansiedad que parecen no tener fin, problemas que aparecen de la nada. Y la gran pregunta es, ¿por qué Satanás ataca a algunos cristianos, pero a otros no los toca? Si eres cristiano, tal vez te has preguntado, ¿por qué algunos creyentes viven atormentados por ataques del enemigo? ¿Por qué otros parecen caminar con autoridad y victoria? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Es cuestión de suerte o hay algo que estamos ignorando? Hoy vamos a revelar un secreto espiritual poderoso. Existen 3 tipos de cristianos de los que Satanás huye. 3 tipos de creyentes que el diablo no se atreve a tocar porque viven en un nivel espiritual que lo paraliza de miedo. Si quieres saber cómo puedes ser un cristiano que Satanás no toca, quédate hasta el final porque esto podría cambiar tu vida para siempre. Tipo 1. Los cristianos que viven en santidad absoluta. El primer tipo de cristianos que Satanás no puede tocar son aquellos que han decidido vivir en santidad absoluta. No juegan con el pecado. No tienen áreas grises en su vida. Son completamente entregados a Dios. La Biblia dice en Santiago 4:7, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Fíjate en lo que dice. Huirá. No dice que se quedará luchando, no dice que intentará resistir, sino que huirá. ¿Por qué? Porque cuando un creyente está completamente sometido a Dios, el enemigo no tiene entrada en su vida. Ejemplo bíblico: Jesús en el desierto. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Satanás usó 3 estrategias. El hambre. Intentó hacerlo caer con el pan. El orgullo. Intentó que demostrara su poder. Las riquezas. Le ofreció todos los reinos del mundo. Pero Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios. No le dejó ni una oportunidad a Satanás. ¿El resultado? Satanás se tuvo que ir. Ahora piensa en esto. Si Jesús hubiera caído en la tentación, el enemigo habría ganado ventaja sobre él. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada vez que abrimos una puerta al pecado, le damos acceso al diablo. Pero cuando vivimos en santidad y obediencia, Satanás no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. No puede tocarnos. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Si hay áreas en tu vida donde el pecado sigue teniendo control, Satanás usará eso para atacarte. Cierra esas puertas con oración, ayuno y consagración a Dios. No se trata de ser perfectos, sino de vivir en arrepentimiento constante. Un creyente que ha decidido no negociar con el pecado es un creyente peligroso para el infierno. Ahora pasemos al segundo tipo de cristiano que el enemigo no puede tocar. Tipo 2. Los cristianos que tienen una vida de oración ferviente. El segundo tipo de cristianos que Satanás no puede tocar son aquellos que han hecho de la oración su arma secreta. No oran solo cuando tienen problemas, sino que viven en comunión constante con Dios. La Biblia dice en Efesios 6:18, «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia». ¿Por qué la oración hace que Satanás huya? Fortalece tu espíritu y te mantiene alerta. Desata el poder de Dios en tu vida. Moviliza ángeles a tu favor. Cierra las puertas al enemigo para que no siembre miedo ni desánimo. Un creyente que ora no es vulnerable. Pero cuando la oración se debilita, el enemigo encuentra brechas para atacar. Un cristiano sin oración es como un soldado sin armadura. Puede estar en la batalla, pero está desprotegido y débil. Ejemplo bíblico: Daniel en el foso de los leones.
Daniel oraba 3 veces al día sin importar el peligro. Cuando el rey prohibió la oración, él no se detuvo. Fue lanzado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones porque Daniel vivía en oración constante. Esto nos enseña que un cristiano que ora es intocable. El enemigo puede intentar ponerte trampas, pero si tu vida está cimentada en oración, Dios hará lo imposible para protegerte. Los ataques que enfrentan los que oran. Cuando tienes una vida de oración ferviente, el enemigo intentará frenarte con distracciones para que dejes de orar, cansancio y desánimo, pensamientos de duda sobre si Dios te escucha. Pero si persistes en la oración, Satanás no podrá vencerte. La oración es como una muralla de fuego alrededor de tu vida. Mientras más ores, más fuerte será esa barrera de protección. Ejemplo bíblico: Jesús en el Getsemaní. Antes de la crucifixión, Jesús oró intensamente. Mientras sus discípulos dormían, él se fortalecía en oración. Cuando llegó la prueba, Jesús estaba listo, pero los discípulos no. Lección: la oración te prepara para la batalla antes de que llegue. Muchas personas solo oran cuando ya están en crisis, pero Jesús oraba antes de que la crisis llegara. Esto es clave. Si esperas a orar cuando el ataque ya está encima, puede ser demasiado tarde. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. ¿Cómo desarrollar una vida de oración poderosa? Haz de la oración una prioridad diaria. Ora con fe y autoridad, no como alguien derrotado. No permitas que el cansancio te robe la oración. Combina la oración con ayuno y estudio de la palabra. Sé constante, no ores solo cuando hay problemas. Orar no significa repetir palabras vacías. Significa entrar en la presencia de Dios y hablar con Él como un hijo habla con su padre. ¿Qué pasa cuando oras con poder? Dios te da discernimiento espiritual para ver los ataques del enemigo antes de que lleguen. El enemigo no puede destruirte porque Dios se convierte en tu escudo. Tu vida espiritual se fortalece y las pruebas ya no te derriban fácilmente. Satanás huye de ti porque sabe que tu vida está cubierta por la presencia de Dios. Los cristianos que Satanás no toca son los que han hecho de la oración su mayor arma. Un creyente que ora es un guerrero espiritual. Si hoy sientes que el enemigo te ha estado atacando sin descanso, revisa tu vida de oración. ¿Es fuerte o está debilitada? La buena noticia es que nunca es tarde para empezar. Dios está esperando que te acerques a Él en oración. ¿Eres un cristiano con una vida de oración ferviente? Si la respuesta es no, hoy es el día para comenzar. Un cristiano que ora es un cristiano intocable. Ahora pasemos al tercer tipo de cristiano que Satanás no toca. Tipo 3. Los cristianos que conocen su identidad en Cristo. El tercer tipo de cristianos que Satanás no se atreve a tocar son aquellos que conocen su identidad en Cristo. Déjame decirte algo clave. El mayor miedo de Satanás no es que vayas a la iglesia, no es que leas la Biblia de vez en cuando, ni siquiera que creas en Dios. Su mayor miedo es que descubras quién eres en Cristo. Porque en el momento en que un creyente entiende su identidad, su autoridad y su posición en Cristo, se convierte en un arma letal contra el reino de las tinieblas, el engaño del enemigo, hacerte dudar de quién eres. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha usado la misma estrategia para derrotar a los creyentes, hacerles dudar de quiénes son. Mira lo que hizo con Eva en el huerto del Edén. Satanás no llegó con fuerza bruta, llegó con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Lo mismo hizo con Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Te das cuenta?
Satanás siempre ataca la identidad primero, porque si logra que dudes de quién eres, te volverás débil, inseguro y vulnerable a sus ataques. Pero cuando un cristiano sabe sin lugar a dudas quién es en Cristo, el enemigo huye. Ejemplo bíblico: los hijos de un Dios todopoderoso. La Biblia dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Efesios 2:6 nos dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes viven como esclavos en vez de vivir como hijos del Rey. Imagina que un príncipe nace en la realeza, con autoridad, riquezas y derechos. Pero en lugar de vivir como príncipe, vive como un mendigo, rogando por lo que ya es suyo. Eso es exactamente lo que Satanás quiere que hagas, que te olvides de que eres hijo del Dios Todopoderoso, que dudes de la autoridad que Dios ya te ha dado. Pero la verdad es esta: eres un hijo de Dios, no un esclavo. Eres heredero del reino, no un mendigo espiritual. Eres más que vencedor, no un derrotado. Ejemplo bíblico: Pablo y Silas en la cárcel. Un gran ejemplo de identidad en Cristo lo encontramos en Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16, 25 a 26. Fueron golpeados, encadenados y encarcelados, pero en lugar de quejarse, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Por qué hicieron esto? Porque sabían quiénes eran en Cristo. Ellos no dijeron: Dios nos ha abandonado, Satanás nos ha vencido. No, ellos sabían que la cárcel no tenía poder sobre ellos. Ellos sabían que su identidad no estaba definida por sus circunstancias, sino por la autoridad que tenían en Cristo. El resultado: un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Cuando un cristiano sabe quién es en Cristo, las cadenas del enemigo no pueden retenerlo. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Reemplaza la mentalidad de víctima con la mentalidad de un hijo del Rey. Cuando el enemigo te ataque con dudas, recuérdale lo que Dios ha dicho sobre ti. Afirma con tu boca tu identidad en Cristo cada día. Un cristiano que sabe quién es en Cristo es un cristiano que el enemigo no puede tocar. Ahora que hemos visto estos tres tipos de cristianos, la pregunta es: ¿en cuál grupo estás tú? ¿Eres un cristiano que vive en santidad absoluta? ¿Eres un cristiano con una vida de oración ferviente? ¿Eres un cristiano que conoce su identidad en Cristo? Si hoy sientes que Satanás te ha estado atacando, que te ha estado robando la paz, la fe y la confianza en Dios, quiero decirte algo muy importante. Tú no naciste para vivir derrotado. Dios no te llamó a ser una víctima, sino un guerrero en su reino. Dios no te diseñó para vivir bajo el miedo, sino para caminar en autoridad. ¿Quieres que Satanás huya de ti? Entonces, empieza a vivir como un cristiano que conoce su poder en Cristo. Porque al final del día, Satanás no teme a los cristianos débiles, temerosos y sin convicción. Satanás teme a los cristianos que han decidido vivir en el poder de Dios. Y quiero hacerte una invitación. No salgas de este video sin tomar una decisión. Si hay pecado en tu vida, pídele a Dios que te ayude a vivir en santidad. Si tu vida de oración ha sido débil, haz de la oración tu arma de guerra. Si has olvidado tu identidad en Cristo, reclama lo que es tuyo y vive como hijo de Dios. Y recuerda esto: el diablo no teme a los cristianos que solo van a la iglesia los domingos. El diablo teme a los cristianos que han entendido quiénes son en Cristo. Así que levántate, ora, conságrate y camina en autoridad, porque en Cristo eres intocable. Si este video te ha hablado, haz 3 cosas. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Déjanos tu comentario. ¿A qué área de tu vida necesitas darle más fuerza?
Suscríbete al canal para más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.